Bienvenida, gente, al primer capítulo de STEM Mentoras. Este es un programa que vamos a hacer en YouTube, Sandy Schumacher, Hola, hola. y la que habla en este momento, Laura Sánchez. Y bueno, este es un programa donde lo que queremos es liderar el camino hacia un futuro STEM más inclusivo. ¿Y qué significa esto? Que suena tan rimbombante. En realidad, a ver, somos aquí dos mujeres matemáticas que además tenemos nuestros propios emprendimientos en educación y bueno, pues el camino se nos cruzaron los caminos, empezamos a compartir ideas, visiones, empezamos a darnos cuenta que teníamos mucho en común y además nos dimos cuenta que teníamos muchas experiencias que compartir en cuanto a lo que ha sido la docencia. Y en cuanto a lo que es la docencia, pues de niñas que han tenido ciertos bloqueos en el camino hacia un desarrollo de habilidades más científicas, matemáticas, también niños, obviamente, pero lo que hemos hecho ha sido como empezar a darnos cuenta de que hay espacios que todavía no están cubiertos en cuanto a qué se puede, qué no se puede hacer, qué es lo que hay, qué es lo que se ha hablado todavía muy poco de esto de poco se habla de, ¿no? Por ejemplo, ciertos mitos y leyendas que también por ahí en algún momento traeremos a flote. Entonces, bueno, empezamos a hablar, cada uno estábamos haciendo nuestros proyectos y dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos algo en conjunto? Y de ahí es donde surgió este canal, donde la idea es, pues eso, hablar de distintos temas del área científica, tecnológica, ingeniería, matemáticas, que es lo que representa el STEM, ¿no? Science, Technology, Engineer, Mathematics. Y la idea es un poco ayudar a la gente. Este es un programa que está hecho para todo público, ¿vale? Ojalá nos escuchen muchos estudiantes, ¿no? Que estén ahora pues, en el colegio o decidiendo qué carrera van a estudiar, o a lo mejor estudiando una carrera y que de repente no saben hacia dónde ir en sus profesiones después, porque, pero si yo estudié matemáticas, entonces resulta que también me gusta el teatro, ¿será que puedo hacer teatro y matemáticas a la vez? ¿Será que puedo ser emprendedor y puedo ser, ¿no? Como que de repente se empiecen a perder un poco en, yo estudié esto, ¿hacia dónde voy? Entonces entender cuál es el abanico de posibilidades, ¿no? Y bueno, vamos a traer muchos temas, sobre todo como somos matemáticas, pues traemos también muchos temas de la educación matemática, de qué es lo que pasa en la matemática, en el aprendizaje de la matemática, cuando uno se hace matemático y matemática, y bueno, y todos estos temas que tienen que ver y que pues se hablan, pero quizás no tanto. Y obviamente todo va a estar respaldado, vamos a tratar de ser nosotras mismas, obviamente, pero, o sea, traer nuestra salsa aquí, pero juntarlo con cómo se argumenta o cómo sería ideal que muchas veces las argumentaciones, esta experiencia y esta opinión viniera respaldada, que posiblemente nos equivocaremos en muchas ocasiones, pero la idea es mostrar justamente que del error se aprende y que efectivamente lo que hay que hacer es intentar, que lo que hay que hacer es hacer cosas y lo que hay que hacer es siempre hacer las cosas con una cierta base de argumentación y de respaldo y que no por eso pues, tiene por qué ser aburrido ni por eso vamos a anular la experiencia, ¿no? Entonces vamos a generar este mundo eh, que, bueno, es parte de nuestro día a día y que creemos que de esta manera podemos realmente contribuir. ¿O no, Sandy? Exactamente. Oye, querida Laura, muy feliz de que hayamos podido dar este inicio a este proyecto que esperamos que les guste mucho y es por eso que, justamente como dice Laura, vamos a tratar de traer siempre algún libro, algún artículo, algún paper, algún documento que hable de algún tema que sea contingente para nosotras y que por supuesto podamos con nuestra experiencia empírica también contribuir, también contarles a ustedes lo que nosotras hemos experienciado respecto a eso. Y es por eso que queremos partir este capítulo con la ansiedad matemática. Eso que los estudiantes lo manifiestan como me bloqueé. Profe, estaba en la prueba, me bloqueé. Yo estudié y resulta que cuando llegué no me acordé de nada. O
resulta que cuando veo un ejercicio de matemática se me olvida todo. Cuando veo un ejercicio me pongo nervioso, me sudan las manos, no sé qué hacer. Eso se puede interpretar como ansiedad matemática. Y para esto, como sustento, hemos traído un documento de una serie de prácticas educativas de la Academia Internacional de Educación de la UNESCO, y en base a ese documento, que se los vamos a compartir, les vamos a dejar ahí el link para que ustedes puedan también descargarlo, leerlo completo, y en base a ese vamos a ir extrayendo, contándoles algunas de las cosas y por supuesto contando nuestras propias experiencias respecto al tema, ¿cierto? Exactamente, así es. Así que vamos. Primero yo creo Y que vamos a hablar de la definición, ¿no? Lo que dicen de ansiedad y todo esto. Cuéntanos, exacto. Santi. De hecho, la ansiedad hacia las matemáticas, que no es lo mismo la ansiedad matemática, la ansiedad hacia las evaluaciones y la ansiedad general, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la ansiedad matemática y se define como un sentimiento de tensión y ansiedad que interfiere con la manipulación de los números y la resolución de problemas matemáticos en la vida cotidiana y en situaciones académicas. No sé si te ha Mm, pasado, Lau, que de repente estás con amigos, estás en un restaurante, llega la cuenta y momento de dividir y es como, no, y es como ya, que a la matemática. la matemática lo haga. Y yo hago igual que ellos, yo tomo mi celular, saco la calculadora y divido cuántos somos. O sea, Sí. no es que, pero no me da esa ansiedad que a muchas personas sí les da, ¿cierto? Sí, y que hay gente que la lleva incluso hasta la edad adulta, ¿no? Esta ansiedad matemática que al final, como hablábamos antes, una ansiedad que se mantiene en el tiempo y que de alguna manera genera un trauma a la larga. Así es, así es. Y que sí, bueno, puede generar distintas repercusiones, vamos a ir hablando un poco de eso. Ahora, en este texto hablan de medir la ansiedad matemática a través de un test que se le puede hacer a los estudiantes y que se considera que el 10% superior, el que obtiene el 10% superior de porcentaje el puntaje, digamos, en este test, se considera que tiene una alta ansiedad matemática, ¿ya? Y esta ansiedad puede partir desde la tierna infancia, desde los 7, 8 años, ya hay niños que pueden experimentar esta ansiedad matemática, hasta por supuesto la vida adulta, como tú decías, como el caso de tu amigo que tiene esta sensación de que cualquier cosa relacionada con matemática se produce un bloqueo y que todos aquí, si es que hay alguien que nos está escuchando del mundo de la ciencia, lo deben haber escuchado alguna vez. Yo cuando digo, no, yo fíjate que me dedico a las matemáticas y te empiezan a contar el trauma de la vida, de lo que les pasó cuando chicos, de que el profesor, de que la profesora, de que nunca lo aprendieron, de que siempre tuvieron promedio rojo. Entonces esto queda en el tiempo, queda como una huella que ha marcado y a las personas les cuesta mucho superar. Entonces, bueno, esta ansiedad matemática, ¿cierto? Puede aparecer y la idea es que podamos identificarla, tratar de, no sé si solucionarla, pero por lo menos tratar de dar herramientas desde la experiencia Mm. que nosotras tenemos para que podamos así entonces tener un pasar amistoso, ¿cierto? No tener tener la matemática como enemigo, ¿sí o Claro, es no? que además hay un tema con la matemática que tiene que ver que en realidad la matemática es mucho más, y yo creo que ahí hay un problema de comunicación de la matemática que yo creo que se está mejorando con el tiempo, pero es esta cosa de que asociamos matemática con cálculo, asociamos matemática con la parte del desarrollo de los cálculos. La matemática es muchísimo más, la matemática son habilidades que te ayudan a pensar fuera de la caja. La matemática es abstracción, o sea, es el pensamiento abstracto. En la matemática es poder argumentar. La matemática es poder dar ejemplos y contraejemplos. La matemática te entrega habilidades que si logramos capturarlas desde lo que aprendemos al desarrollar esos cálculos, entonces lo que pasa es que estamos teniendo un set de habilidades que vamos a poder aplicar después en distintas áreas de nuestra vida tanto desde nuestra infancia hasta el día de mañana, ¿no? Sea cual sea el oficio que tomemos. Y creo que es súper importante justamente detectar esta ansiedad para separar aguas, porque si logramos separar aguas vamos a extraer la riqueza que trae este aprendizaje matemático y nos va, y que lo hemos visto, a salpicar en nuestros estudiantes, lo hemos visto, automáticamente salpica en áreas de nuestra autoestima y desarrollo personal. Así es. De hecho, ahí cuando tú das también esta definición de matemática, también la matemática está
en la naturaleza, en la geometría, en el mundo que nos rodea, no necesariamente con números, o sea, en las espirales, en los fractales, en los alimentos, en la simetría. Entonces también quitarle un poco esa etiqueta de matemática igual número, que eso es lo Ujú. que genera más ansiedad, ¿sí? Esta cosa Sí. numérica. Y bueno, vamos a ver entonces que, como decíamos, la ansiedad puede ser ansiedad académica en general, aquí nos vamos a concentrar en la ansiedad matemática, tenemos esta ansiedad a las evaluaciones y tenemos esta ansiedad general, y puede ser que un estudiante las tenga todas, Mm. puede ser que un estudiante tenga ansiedad solo ante las evaluaciones, que se ponga muy nervioso cuando tenga que dar una prueba, puede tener ansiedad solamente a la matemática propiamente tal y no necesariamente en las evaluaciones, y puede tener una ansiedad general, ¿ya? Ujú. Y dependiendo de la etapa del desarrollo del niño se da que tiene más de todas las ansiedades, que se presentan las tres, o que se dé más la ansiedad generalizada o la ansiedad matemática, ¿ya? Pero se dan como tres grandes grupos finalmente, se hace como una distinción, ¿sí? Que está este estudiante que le cuesta la matemática y que tiene una alta ansiedad, que es como Mm. yo creo lo que nosotras más vemos, Lau, o sea, Sí. este estudiante que llega a nuestras manos, que llega con esta cosa del bloqueo hacia la matemática y que además tiene un bajo rendimiento, y que aquí se Sí. explica también como un círculo vicioso entre que me pongo nervioso con la matemática, me genera esta ansiedad, que por lo tanto no puedo rendir, y como no puedo rendir y me va mal, me da más ansiedad, y entonces estoy en este bucle infinito en que no sé cómo salir, y que finalmente me genera les debe generar una ansiedad atroz, les debe generar una angustia que es muy difícil de romper. Pero por supuesto que hay estrategias, ¿cierto? Algunas Mm. cosas que podemos hacer para romper ese ciclo. ¿Qué harías tú, Mm. Lu, cuando llega un estudiante y que está así? ¿Qué nos pasa? Pero, ¿cuál es como tu mejor estrategia para enfrentar esa situación? Mira, de hecho, me ha pasado hace poquito además, ¿no? Que vienen con este bloqueo de, ay, es que en realidad no sé hacer esto. A ver, vamos a dejarlo de un lado. ¿Qué es lo que te produce? Por qué no sabes hacer esto? A ver, ¿qué es lo que no entiendes? No, si es que en realidad no entiendo nada, vamos, ¿cómo que es que no entiendes nada? Entonces, empezar a dilucidar, algo entiendes. Sí, bueno, entiendo esto, esto y esto. O a lo mejor te dicen, no, no entiendo nada, ¿vale? Pues vamos a empezar de cero. Entonces, en esa cosa de empezar a desmenuzar el concepto matemático, ellos se dan cuenta de que en realidad nunca no entienden nada. O sea, en realidad siempre hay algo que entienden o algo que entendieron antes de ese paso. Entonces, vamos a ese punto y entonces ahí empezamos a enganchar desde lo que se entienden. ¿Vale? No, si hay que irse más atrás del concepto mismo que nos están trayendo sobre la mesa, uno se va un paso atrás. Entonces, engancha, hay un punto donde hay algo que entendieron. Y Tal desde cual. ahí uno empieza a construir de nuevo. Vale, ya, aquí es donde no entendiste. Y entonces uno empieza a jugar con eso, ¿no? Y entonces empieza a devolver, por así decirlo, la autoestima en puedo hacerlo, sí que lo estoy entendiendo. Y obviamente la conversación en paralelo es súper importante. Yo creo que por eso tiene tanto éxito el tema de las clases particulares versus las clases en clase donde tienes muchos alumnos y es más difícil abordar el trabajo individual, ¿no? Y Tal es el cual. tema del diálogo, pero que yo creo que en el aula se puede hacer en los cursos de 40 alumnos, etcétera, se puede hacer a través de dinámicas de grupo, donde se separen alumnos y se mezclen los de alto rendimiento con los de bajo rendimiento para que se produzca el diálogo y mezcla de habilidades, porque al final el bajo rendimiento en matemáticas puede que efectivamente, o sea, puede no, tienen sus propias habilidades, entonces provocar ese diálogo, intercambio de habilidades para resolver problemas y pensarlos más allá del problema en sí como resultado, ¿no? Pero bueno, eso es otra parte. La cuestión es que en esta cosa el diálogo es importante, porque en el diálogo empezamos a detectar cuando hay un ruido de, no, 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 es que, ay, es que soy muy tonta, o es que soy muy tonto, eso lo dicen mucho, ay, es que no, es que además mis padres, en mi familia son todos malos para la matemática. Claro. Entonces es como que ya, nos traemos a la familia entera, ostras, ahora estoy lidiando con la familia, ¿no? Y entonces uno en ese diálogo se da cuenta de, primero, cuáles son las cargas que les han puesto, que no son suyas, pero se las han puesto y se las compran y se las llevan en la mochila y bien son Así parte es. de quién soy, ¿sabes? Y luego las otras que han ido generando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, les hago poner mucha atención en cómo se hablan. No, no eres tonta, no eres tonto. En este momento no lo has entendido. O en este momento cometiste un error. Pero ya está, ¿sabes? Entonces, el diálogo interno
y el diálogo para con otros y el cómo se expresan es súper importante. Y esto sí, se lo digo a los estudiantes mismos, cada vez que os escuchéis diciendo, es que soy tonto, es que qué torpe soy, quitad el soy del adjetivo negativo y Claro, empecemos las a palabras crean pensar, realidad. claro, y entonces en el fondo empecemos a hablar un poco de, ay, no me di cuenta de este tema, pero ahora, ya que me di cuenta, ahora ya sé que la siguiente vez este error no lo voy a hacer, a lo mejor hago otros. Este no. Tal Entonces, cual. mucho el tema de cómo hablamos, porque como dicen en este documento, que algo que me gustó mucho, como lo vamos a compartir, luego lo podéis leer todos, pero Sí. dice que la ansiedad matemática genera pensamientos irrelevantes para la tarea que interfieren negativamente con los recursos mentales necesarios para la resolución de la misma. Es decir, cuando tenemos este ruido aquí diciendo, no, es que no me va a salir el ejercicio, es que en realidad soy malo para las matemáticas, es que siempre me equivoco, es que nunca voy a sacar buenas notas, es que cuando se produce eso, es como los computadores, los ordenadores, ¿no? Que se colapsan, tienes chorrocientas ventanas abiertas y el computador va más lento que un bolero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Pues cierra ventana, cierra ventana, cierra ventana, hasta que ya te quedas con la ventana que. Pues esto es lo mismo. Vale, entonces, O sea, ¿qué y vamos en a el hacer? fondo eso, y eso con el autoconcepto, como el confiar en sí mismo, la autoconfianza de que yo puedo realizarlo, empieza como, como a cerrar esas ventanas de computador, Claro. ¿cierto? Claro, y lo otro, aparte de escuchar este diálogo y cerrar las ventanas que no funcionan, es ser súper honestos, como decía una amiga mía. Tú puedes mentirle al mundo, pero a ti no te puedes mentir. Te puedes mentir, pero no te conviene. porque, porque en el fondo si te mientes a ti mismo estamos mal, porque entonces no avanzamos. Entonces, no nos mintamos y digamos, pues mira, pues a lo mejor a mí personalmente me cuesta más entender esto. O personalmente, pues ya sé que esto me cuesta. Vale, pues ¿cuánto es el tiempo que yo necesitaría para hacer esto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y en base a eso, ¿cuánto tiempo necesito? Y claro, Exacto. aquí tenemos el problema de que a veces el sistema donde estamos, el colegio, los exámenes, no sé qué, no se ajustan a los tiempos que necesito. Y ahí, claro, se produce el colapso de, bueno, es que Laura, está muy bonito lo que dices, pero es que en realidad tengo que dar un examen en una semana. Pues da el examen, ¿qué más da? Si tienes que repetir curso, lo repetirás. Y ahí los padres me van a echar encima, pero ¿cómo no? Porque si repite curso, que no sé qué. Dejemos de lado las notas, dejemos de lado el resultado, dejemos de lado los tiempos y seamos honestos con nosotros. ¿Qué necesitamos para aprender? Porque cuando conseguimos ajustarlo a nuestra ventana, el progreso se va a terminar adaptando de manera natural. Pero cuando estamos enfocados en una ventana de tiempo que no corresponde con el escenario que tenemos hoy, estamos generando una ansiedad innecesaria que nos va a llevar a resultados no deseados. Y los resultados pueden ser, los resultados son independientes de lo que yo haga muchas veces porque hay un factor no ajeno que puede intervenir en eso. Entonces, centrémonos en generar un espacio temporal de habilidades donde estemos cómodos y donde avancemos a nuestro ritmo y las cosas las iremos manejando con el tiempo, porque incluso si repetimos un curso, si nos sale mal un examen, a lo mejor ahora no me sale, pero dentro de un año, si yo hago las cosas bien, voy a tener la seguridad para hacerlo bien y ni siquiera me va a preocupar el resultado, porque yo voy a estar seguro de mí mismo, ¿no? Y de Tal mí cual, misma. tal cual. Sí, eso es muy cierto. Como trabajar, bueno, como ir explorando también otras aristas y priorizar también los puntos, qué es lo realmente Mm, importante, qué es lo realmente que me hace sentir bien. Entonces, claro, tenemos este grupo de estudiantes en los que tienen un bajo rendimiento, tienen esta ansiedad y ahí, como decía cierto Lau, hay que tratar de aumentar la autoconfianza, el autoconcepto, poder empezar de a poco a sentir que ellos pueden, quizás dejando atrás esta presión de los papás, esta presión de la nota y poder entonces ahí salir de este círculo vicioso. Pero, curiosamente, cerca del 80% de los niños y niñas con ansiedad matemática alta son estudiantes de alto rendimiento. ¿Ya? Lo cual, por supuesto, a nosotras, o al menos a mí, me produjo una sorpresa, porque en general nos damos cuenta
mayormente de los estudiantes que tienen bajo rendimiento y que se nota esta ansiedad matemática. Pero un niño que le va bien, uno Mm. dice, no, ¿qué ansiedad va a tener? Pero es que efectivamente sí le da ansiedad o puede tener ansiedad. No es, ojo aquí, no es que el 80% de los niños de buen rendimiento tenga ansiedad, es el 80% de los estudiantes con ansiedad tiene alto rendimiento. Cuidado ahí, que de repente van a decir, no, mi hijo, típico estas cosas, mi hijo le va bien y no tiene ansiedad. No, nadie ha dicho eso. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con estos niños? Tienen ansiedad matemática, tienen buen resultado, pero como tienen esta ansiedad matemática, no eligen electivos matemáticos, seguramente no eligen carreras matemáticas, y está bien que no las elijas si realmente quieres estudiar historia, si realmente quieres estudiar medicina, perfecto, pero no descartarla porque me produce ansiedad. En el fondo, que Mm. tengamos el abanico completo y que podamos hacer nuestra elección libre. Entonces ahí se está haciendo este análisis de que estos estudiantes toman decisiones en base a esta ansiedad y Ah, que a mediano y largo plazo al final produce que igual aprenden menos, porque como no claro. toman cursos electivos o porque finalmente la rechazan, a pesar de que estudian, porque tienen esta ansiedad, pero entonces igual la estudian y tienen buen rendimiento, pero se quedan hasta ahí. Nunca más nada con Mm. la matemática, nunca más saben nada de eso, nunca más estimular seguramente algunos papás que también le transfieren a sus niños la ansiedad matemática. Y le contaba a Laura, hay un estudio que habla de eso, de cómo las mamás inconscientemente le transfieren a sus niños la ansiedad matemática, porque ellas tienen un bloqueo tan grande que al final ellas seguramente, sin querer por supuesto, no, es que a mí me costaba tanto, que es tan difícil, que a mí me iba mal, qué sé yo, y como suele ser que las mamás tienen un rol más activo en las tareas con sus niños, al final empiezan a transmitir eso. Entonces también Mm. hay que romper con esto de la ansiedad matemática también porque finalmente se va como heredando, es una herencia no muy provechosa, no muy virtuosa, ¿cierto? Que vamos con la mochila Kids. Claro, y la vamos transmitiendo. Entonces, Mm. ahí hay un análisis bien interesante y ahí otra vez entramos a la observación. Los papás y los profesores también, por supuesto, observar. No porque le vaya bien va a significar que está bien, está cómodo y está tranquilo. A veces Mm. necesitamos abordar otros puntos, que puede ser con un especialista, que puede ser con un terapeuta, de mirar qué está pasando, la sensación, la emoción. Yo a veces a mis estudiantes les digo, a ver, ya, pongámosle nota de cómo, o cómo te sientes con esto, o pongámosle una Mm. carita, carita feliz, carita triste o carita media. Mm. Entonces también eso puede ayudarnos como, a pesar de que tiene buenas notas, si me está poniendo puras caritas tristes, es porque finalmente tiene un análisis cognitivo suficiente para obtener un resultado, pero no está contento y eso por supuesto hay que analizarlo, hay que mirarlo, evaluarlo y resolverlo. Es que muchas veces tiene que ver con cómo se trabaja la matemática en el aula, porque, a ver, hay profesores de todo tipo y hay profesores que en realidad en el aula ponen mucho énfasis en el resultado y no en el camino de aprendizaje, y eso genera una ansiedad justamente en en los estudiantes, pero en particular aquellos que podrían tener un alto rendimiento porque no quieren caer en el lado de los que no tienen buen rendimiento, ¿no? Por lo que ven que ocurre, o incluso a veces también desde la misma casa, porque también, Presión. no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado de tener hijos e hijas de ingenieros. Mm, O de, es que mis padres, los dos son ingenieros. Es que mi madre es médico, mi padre es médico y no sé qué. Entonces es como que de repente el estudiante siente el peso de no ser igual de bueno que sus padres o querer ser igual de bueno. A veces es porque se ven menos y a veces es porque a pesar de verse bien, no se ven suficientemente bien a sus ojos. Y muchas veces es más la percepción errónea de los hijos que lo que los padres realmente les dicen. Pero de alguna manera está eso en el aire. Entonces ahí hay que poner ojo también, ¿no? El tema de la ansiedad matemática es un tema, porque efectivamente genera, impacta en muchas decisiones que se toman. sí. Oye, y ese punto de los papás quizás también explicitarlo. O sea, el papá decir, yo nunca lo he presionado. Bueno, pero decirle, tranquilo, que no hay presión con las notas. O sea, también quizás hacer explícito eso también puede ser valioso para el niño que diga, uff, yo pensé que me ibas a exigir, yo pensé que te ibas a enojar.
Y tal vez eso puede ser. Claro, pero a mí me pasó un caso, por ejemplo, con una estudiante que yo incluso hablé con la madre en este caso, que es la que se comunicaba conmigo, porque ella tenía muchísima ansiedad, muchísima, muchísima. O sea, en las mismas clases ella cambiaba mucho el tema emocional, ¿no? Que venía por otros temas, claramente, pero yo estaba preocupada, ¿no? Estaba realmente preocupada por su salud mental. Y Wow. en algún momento hablé con la madre y le comenté, y me dijo: "Es que nosotros no le ponemos presión ninguna". Yo dije: "Qué raro, porque si no le ponéis presión ninguna, ¿por qué ella está constantemente obsesionada con Total. rendir?". Y claro, era un tema de que los 2 padres eran muy exitosos en su área, y el hecho de que le dijeran constantemente: "No te preocupes, no nos importan las notas", generaba este efecto contrario a lo que querían producir. Porque en el fondo ella veía a sus padres y un día ya se me derrumbó en clase, me dijo: "Es que mis padres, es que mi madre ha ganado no sé cuántos premios", y ella estaba en temas de arte, incluso, temas de cine y no sé qué. El padre era del lado ingeniero, o sea, tenía las 2 áreas, y ella era una chica muy artística, pero a la vez con habilidades para la matemática, pues tenía esta ansiedad que le bloqueaba este área. Y ese momento ella se derrumba y entonces como que te cuenta, ¿no? Y te dice, es que ellos son perfectos, yo nunca voy a llegar a ser como ellos. Y fue como, pero ellos tampoco te están pidiendo eso. Pero en el ambiente, de alguna manera, ella se siente que no puede ser menos que ellos. Entonces, bueno, obviamente en algún momento, gracias a esta conversación con sus padres, empezaron a poner más ojo, a tener otro tipo de conversaciones, le pidieron ayuda de un especialista psicólogo, psicóloga en aquel momento, y bueno, y al final siguieron avanzando y tal. Pero hay un montón de temas que, digamos, que gatillan con la matemática. La matemática, en mi experiencia, yo creo que a ti también te ha pasado, la matemática es como que gatilla otra serie de temas que están dentro. O sea, al final no es la matemática en sí, sino que es otra serie de problemas de autoestima y además esta cosa de, que también lo hemos hablado mucho y que se habla cuando hablamos de las altas capacidades, que se asocia de alguna manera en la sociedad la inteligencia a habilidades y rendimiento en un área específica y en particular en la matemática, en ciencias, pero sobre todo en matemáticas. ¿Eres bueno para matemáticas? Eres alguien inteligente. Descartado, así Claro. como por dicho, eres malo para las matemáticas, ya tu inteligencia la ponemos en duda. Sin Entonces, duda. claro, a lo mejor eres brillante en el área de escritura, etcétera, y tienes o sea, y tienes unas habilidades ahí espectaculares que te hacen único y que te hacen sobresalir de la media. Pero de alguna manera no dicen que eres inteligente, dicen es brillante escribiendo, es una persona súper intelectual, pero si eres brillante para las matemáticas, automáticamente eres inteligente. Entonces, Sí. estas dos etiquetas, de una manera u otra, generan un peso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la matemática se convierte en el punto de mira para poder asociarte una etiqueta en un estatus intelectual y Y de puede ser todo lo inteligencia y capacitista. ¿Ya? Oye, y puede ser incluso, yo aquí voy a hablar desde mi historia personal. También es incómodo a veces decir, no, sí, yo me dedico a las matemáticas. ¡Ah! Inmediatamente te Ah, ponen en una posición en que tú dejaste de ser parte del grupo donde estabas, como te sí, dejaron en otro lado, muy incómodo. Es como, no, es que como que tú dejaste de ser, como, comillas, normal. Como pasaste a otro, ya pasaste a otro lado. Y uno dice, oye, pero si yo lo único que hice fue estudiar lo que me gustaba, me esforcé mucho, estudié mucho, no, mm, no fui la mejor de mi generación, como, y me encanta, mm, y me dedico a eso. Y como, y eso claro. es como ya, listo. El otro día Mm, estaba en la casa de una amiga y me dice, ¿estás cómoda? Como que yo fuera extraterrestre. Y yo, ¿sí? mm, Entonces, claro, como que por ser matemático uno pasa a ser como de otro tipo de nivel. Bueno, pero eso mm. ya será de otra conversación. Otra conversación. Hay un tercer grupo para que vayamos ahí también como no escapándonos porque nosotras podemos conversar 5 horas. Está el grupo de las mujeres, ¿ya? Resulta que las mujeres tienen un riesgo mayor de desarrollar alta ansiedad matemática, un riesgo mayor.
Y la razón fundamental, y yo estoy aquí leyendo textual, dice que puede ser los estereotipos sobre que las matemáticas no son un dominio femenino. Esto es algo que no es novedad, lo hemos hablado montones de veces. Además, las niñas parecen estar predispuestas a niveles de ansiedad informados más altos que en general. O sea, algo que también hemos visto es que como la matemática es, comillas, de hombres, entonces yo no soy suficientemente buena, yo no soy suficientemente capaz, yo no voy a lograrlo y por lo tanto eso obviamente me genera una ansiedad matemática. Mm, Ahora, en base a otros tipos, a otras estadísticas que se han visto y en cómo las niñas empiezan a bajar su rendimiento en matemática en la medida que van aumentando de curso, probablemente esta ansiedad matemática alta no les genere un buen rendimiento, sino les genera un rendimiento medio o bajo, mm, sea del primer grupo, digamos, porque claro, las mujeres podrían estar en el primer grupo o en el segundo, en el grupo de los que tienen bajo rendimiento, producto de esta ansiedad matemática o viceversa, o en el grupo del buen rendimiento, pero que finalmente eligen, toman decisiones a posteriori que no están mm, relacionadas con la matemática. Entonces, esto sin duda es algo que hemos mencionado muchas veces y por eso se ha trabajado tanto y hay tantos grupos que están fomentando a que las niñas conozcan más y sepan, tengan la mm. certeza de que pueden elegir el área STEM porque es para todos. No Claro. es que es solo para mujeres, es solo para hombres, es para todos. Y aquí yo insisto en esto de la elección libre, de que si quieren estudiar arte o enfermería, que es una carrera donde hay muchas mujeres, y te gusta, pero maravilloso, Mm, maravilloso. Pero que no elijas una carrera solo por el hecho de que no tiene matemáticas. sí. Eso, es Y, eso. y que Que no, además hoy en día todo tiene matemáticas. ¿cómo? Hoy en día todo tiene matemáticas. Todas las carreras, o un ramo de estadística, o una matemática básica, aunque sea, pero llega incluso el nivel de ansiedad a tener que pedir un crédito en el banco, a leer tu cuenta, la cartola de tu cuenta corriente, que no entiendes nada porque son puros números, a la cuenta de la luz, que claro, que el porcentaje, que lo que me pagan, que tengo que pagar, que el sobreconsumo, son tantos números que a lo mejor no estoy entendiendo y no estoy capaz de darme cuenta que quizás me están cobrando de más, no sé. Mm, Entonces, la ansiedad matemática también te puede perjudicar en otros aspectos, pero el punto de las mujeres es súper interesante y ahí, por supuesto, es donde venimos nosotras, dos mujeres dedicadas al área de la ciencia, en este caso de la matemática, que enseñamos matemática y que y somos matemáticas. que somos matemática y un poco tomar esa bandera de decir, sí se puede, somos ejemplo de eso. O sea, nosotras estudiamos matemática y por lo tanto, si es que te gusta y lo quieres hacer, lo puedes hacer. No Mm, de hacerlo porque para mostrarle nada a nadie, aquí no se trata de mostrar, no, le voy a demostrar al mundo que soy mujer y puedo estudiar matemáticas, no. Si te gusta, hazlo. Yo creo claro. que eso es como lo que debería quedar, ese es el espíritu, Mm, ¿sí o sí, no? Lo hemos sí. conversado varias veces, bueno, lo conversamos en nuestra entrevista, en tu podcast, que Laura tiene un podcast que ahí se los vamos a recomendar totalmente, como esto de que las mujeres puedan quitarse ese sesgo que tienen, incluso a veces autoimpuesto, de que no pueden o que no son buenas para la matemática. Y yo Sí. comentaba el otro día, no me acuerdo con quién hablaba, respecto a que yo estudié en colegio de mujeres toda mi vida. Ah, yo también. Niña, de niña básica, colegio de mujeres, de ya enseñanza media, colegio de mujeres, y ahí en tercero medio elegí el electivo matemático. Hoy en día hay como un set de electivos maravillosos en Chile, no sé cómo será en España, bueno, en Canadá la Laura es internacional, ella es maravillosa, pero algún día nos... Pero elijo eso porque simplemente me gustaba, y en la universidad me di cuenta, ahí como que reaccioné, de que en realidad había entrado a un mundo netamente masculino. Yo Mm, tenía claro que eran más hombres, pero no al nivel. Nosotros éramos 5 o 6 mujeres en una sala de 60, 70 personas. qué Entonces, claro. curioso, porque, Claro. perdona que te interrumpa, en España, en la carrera de matemáticas, éramos mayoritariamente mujeres. Yo recuerdo que Ya. había muchísimas mujeres. Entonces, para mí, yo no me di cuenta de esto de que la matemática era más de hombres hasta que llegué a Chile y entonces vi el contraste, ¿no? Y dije, Wow. qué curioso. Llegaremos a eso algún día, me encanta. Me encanta, me encanta. Ojalá que muchas niñas estudien lo que les gusta, estudien lo Mm, que les gusta. Bueno, yo también recibí como esta estimulación. Mi papá le gustaba mucho la matemática, de chica me habló de la matemática, pero un periodo de mi escolaridad
en que tuve una profesora, que por supuesto no voy a nombrar, eh, y que esto aquí en este apunte habla mucho del rol de los profesores, mucho, en que Sí. esta profesora le pasaban dos cosas. Una, se confundía, se equivocaba. Entonces nos estaba explicando algo y se equivocaba y borraba todo, pero eso le pasaba constantemente. Y segundo, era como de mal humor, Mm. siempre. Siempre estaba como malhumorada. Entonces, ¿qué pasó a mí? Me empezó a disgustar la matemática, cuando siempre había tenido una historia de que me había gustado. Y estuve a punto de elegir el electivo humanista, cuando yo sé que no es mi fuerte, y quería ser periodista, se divirtió. Quería ser periodista y mi papá usó todas sus herramientas había y por haber para convencerme de que si es que no era buena para las matemáticas, comillas, entonces eligiera el electivo matemático para aprender lo que no sabía. Y a mí, fíjate que como que me convenció y ya, le hice caso. Y después en el camino tuve otra vez profesores maravillosos y le agradecí, y bueno, si está escuchando esto, ahí le agradezco una vez más, porque claro, él veía mi potencial y yo no, ciega, pero el rol del profesor también es súper importante. Es como cómo puede impactar un profesor a un estudiante, impresionante. Claro, pero es que ahí lo que estás describiendo tiene toda la pinta de, que no lo sabemos porque no la conocemos en persona, pero otra de las cosas que mencionan además en este documento es que también hay ansiedad matemática de los docentes. Y yo creo que en los colegios pasa que también no siempre, no en todas partes, los colegios son matemáticos los que dan las clases y surge esta inseguridad a la hora de dar la clase de matemáticas en ciertos conceptos, porque no se han preparado suficientemente bien esa materia, porque de repente han cambiado los planes y programas y les han metido una parte de estadística que nunca habían dado, o de geometría o de cualquier otra cosa, y es como yo ahora tengo que pasar esta materia y la sé justita. Entonces, está esta ansiedad del mismo docente y, claro, lo que dices, ¿no? La profesora no le pasó una vez, que todos los profesores nos podemos equivocar. En clase, cuando yo me equivocaba, siempre cuando me decían, Ah, oiga, profe, cuando me decían, profe, es que eso está así, y yo dije, muy bien, veo que sabéis, era atento. para ver si estabais atentos. Y Eso es entonces, mentira, no lo crean a nadie. no, pero luego yo, ya, pero yo daba un paso más. Yo veía a veces que lo hacía adrede y luego decía, ¿qué está esto así? Pues sí, sí, dijo. No me está escuchando nadie. Nadie está pensando en esta clase porque esto estaba mal. Ahora ya no vais a saber cuándo es accidente y cuándo no. Así como... Entonces siempre tenía que estar en alerta, ¿no? Pero claro, esta profesora, tú dices, se equivocaba y borraba todo y no era una vez y no. Entonces suena a que ella misma estaba súper frustrada, por eso estaba de mal humor. No sé si te ha pasado, pero a mí, por ejemplo, me pasaba en la universidad que había días que tenías mal día, no estabas concentrado y cuando te equivocabas te generaba mal humor que yo procuraba que eso no me pasara, pero alguna vez pues se me reflejaba el malestar interno y al final, como te digo, me ha pasado muy poquitas veces, pero me ha pasado. Y claro, y tú decías, jo, es que ellos no tienen la culpa de esto, ¿no? Pero cuando eso se mantiene en el tiempo, no sabemos esa profesora qué tipo de ansiedad. Posiblemente tenía ella misma ansiedad frente a la matemática, porque si tu colegio era un colegio además donde esperaban un cierto rendimiento, para ella un error era mucho más señalable, porque era la matemática. La profesora de matemáticas se estaba equivocando. Y eso Exacto. repetido en el tiempo, posiblemente a ella misma le estaba generando un bucle del que no era capaz de salir. Entonces los docentes también tienen que poner ojo a eso y saber también, yo creo que aquí el objetivo es desmitificar el error, ¿eh? Yo voy a insistir mucho en todos los capítulos en esto, pero desmitificar el error y entender que todos somos humanos y hasta el más brillante cerebro se equivoca. Y que es de donde más podemos aprender. Sí. Es que el error es muy valioso. Bueno, pero eso podemos hablar en otro Para capítulo. otro episodio, sí, pero esta Es profesora tenía esta ansiedad matemática posiblemente y cómo te probable. impactó a ti y seguramente a más gente que no tuvo la capa, o sea, que no tuvieron la posibilidad de tener a alguien que rescatara y se perdieron en el camino o a lo mejor lo rescataron después, ¿no? Entonces es tan, Exactamente. tan tema, ¿no? Esto de la ansiedad. Exactamente, tal cual. Oye, quería Lau, como para que vayamos cerrando entonces, bueno, recapitulando, la ansiedad matemática existe, está presente, pueden tener ansiedad matemática, ansiedad ante las evaluaciones, ansiedad general, en este caso profundizamos más en la ansiedad matemática. Esta ansiedad
podría generarnos problemas de autoconfianza, problemas de autoestima, problemas, por supuesto, en el rendimiento, problemas a largo plazo, trauma, etcétera. Y por lo tanto, la idea es estar atentos, ojalá papás, profesores, poder intervenir, poder conversar respecto al error, respecto a equivocarnos, respecto a qué es lo que vamos sintiendo con esto de la matemática. Se puede de repente dedicar una clase para este tema, puede ser tan valioso y generar tantos cambios posteriores, y no es una pérdida de tiempo, al contrario, es una gran inversión. Y aquí en el texto lo menciona mucho, así que yo les recomiendo totalmente que lo lean, si es que aquí hay profesores, si es que aquí hay mujeres, niñas, estudiantes, que lean el texto porque es muy interesante, y que también un poco como tratar de identificarse dónde estoy. Si no tienen la ansiedad matemática, maravilloso, pero que sepan que sí existe y que no siempre el mal resultado es por no estudiar, O por ¿cierto? no ser capaz, O sino por que tiene, menos, no, absolutamente. claro, sino Por menos. entender que hay una ansiedad, y yo pondría mucho ojo todos, o sea, padres, madres, estudiantes y docentes, cuando se produce observar, cuando hay un tema con la matemática en particular, que también hay en rendimiento académico en general, pero la matemática, por todo lo que hemos hablado, que conlleva como etiqueta, yo pondría mucho ojo cuando hay un alumno que dice y manifiesta que se bloquea, o cuando vemos que hay ansiedad, que le dan dolores de cabeza, que se pone enfermo antes de un examen, que no duerme, que todos estos síntomas manifiestan que hay una ansiedad matemática. Igual vamos a poner el documento para que la gente pueda leer cómo lo detallan. Además está muy bien armado porque Sí. en cada episodio, en cada parte, es que ya se me cruzan los programas. En En cada sección. en cada sección dan además alternativas, ¿no? De cómo se observa, cómo se puede abordar, Desde el profesor, estrategias, etcétera. Sí, tal cual. entonces yo creo Mi que querida Laura, estamos súper un bien. placer. Nos vemos Por supuesto. entonces en un Sí. siguiente episodio. Ahora sí que sí. Sí, de STEM mentoras. Mentoras. Ah, ¿cómo es? Slack no es hashtag. Lo- Hashtag. Hashtag STEM mentoras. en mentoras. Sí, lo Math vamos lovers en Math lovers, porque aquí todo a esto es, yo nunca sé hacer el corazón. Bueno, de aquí a algún programa lograré hacerlo. Te queda perfecto. No sé, esto parece más un Mentoras. cuadrado deforme, pero así, Un corazón hiperbólico. que no sé. Nos vemos entonces. Nos vemos. Nos Math vemos en el lovers. próximo capítulo de STEM Mentoras. Muchas, muchas gracias por vernos. ¡Hala! Chao. ¡Chao, bacalao!